Bien, como lo prometido es deuda, voy a desarrollar el ejercicio del arqueo de caja, ¿verdad? Para que les sirva de guía y el desarrollo del taller que vamos a tener el próximo sábado. Primero vamos a hacer el arqueo de caja. No voy a esconder las cifras por cuestión de tiempo, pero están enumerados los pasos para que ustedes puedan ver qué es lo que va primero y qué sigue de luego. Entonces, para un arqueo, lo que tenemos que hacer, y como decía, la recomendación es que cuando haga el arqueo de caja para hacia la responsable del fondo, tiene que estar presente para que dé fe de que lo que se está contando pues es lo correcto. Entonces tenemos, perdón, tenemos que contar el efectivo en el orden de las denominaciones que se tengan. Entonces, en este ejemplo decíamos que tiene 5 billetes de a 100, 4 de 50, 8 de 20, 1 de 10 y 20 de 5 y 50 de a 1 en condición de billetes. Entonces sumamos los valores y llegamos a que tiene en billetes 970. Perdón, luego contamos lo que son las monedas, ¿verdad? De cualquier denominación. Y en este caso, pues llegamos a totalizar 24 dólares de lo que es en moneda níquel. Luego de eso hacemos el total general, ¿verdad? Es decir, tenemos que la sumatoria de los 970 en billetes más 24 en níquel me suman los 994. Y además decíamos que además de lo que tenga en efectivo, le vamos a sumar lo que se ha pagado con este fondo, las compras que se hayan hecho para gastos menores. Y asumimos o puse como ejemplo que pudieran tener 963.25. Estas son las compras que se han realizado. Y decíamos que los total de vales, los vales de caja chica se realizan o se utilizan para cuando no hayan facturas de por medio. Es decir, le mencionaba que podrían ser transporte del personal que van a hacer alguna diligencia y obviamente ahí no hay factura. Entonces lo que se hace es emitir un vale de caja chica, un formato propio para hacer estos pagos. Sumamos los fondos que tiene, ¿verdad? Es decir, los valores más bien de las que ya hemos contabilizado, y tenemos que en efectivo los 994 más los que tienen factura más los que tienen vales le suman lo que son 1993.75. Para el ejemplo decíamos que el fondo asignado para los pagos menores es de 2.000. Si nosotros decimos de que ella debe de tener en su caja chica un total de 2.000 dólares, pero que al sumar los otros valores parciales de custodia, determinamos que tiene 1993.75. Es decir, que al final hay una diferencia de 6.25. Si nosotros observamos, ella debería tener 2.000, pero en la realidad tiene 1.993. Es decir, que es un faltante que se está determinando y que obviamente tiene una diferencia. Y ponemos la observación, ¿verdad? Por eso está aquí el número 4. La observación es que tenemos que escribir qué es lo que está sucediendo con la caja chica. En este caso, pues, solamente ponemos resultado un faltante en caja o un faltante del cajero. Entonces, una vez que tenemos el arqueo, obligamos a las personas a firmar. ¿Qué va a pasar con estos 6.25? Pues vamos a hacer una partida, ¿verdad? Donde vamos a establecer esa diferencia, unas cuentas por cobrar, contra la caja chica. Decíamos que en teoría la caja chica no debe de afectarse si no es para la creación o para la cancelación del mismo.
En este caso lo estamos afectando porque este es un evento inusual, es decir, no tiene que estarse dando estas diferencias y que por lo tanto, pues como ella no lo tiene, yo tengo que sacarlo y me quedo el fondo ya no con 2.000, sino que con 1.993,75. Entonces, hacemos la provisión por cobrarle a la persona responsable por el faltante de caja y disminuimos caja chica. Ahora, ¿cómo reponemos? Pues eso no lo hicimos en el ejercicio, pero ¿cómo reponemos este valor? Hacemos otra partida y a lo mejor emitimos un cheque. Entonces decimos, por ejemplo, caja chica 625. La estamos otra vez cabaleando a los 2.000 contra bancos. ¿Ya? O si queremos llamar a la cuenta como es, efectivo y equivalente bancos. Es decir, sacamos de la chequera los 625 para volver a completar el fondo. Con esta partida ya estamos resolviendo el problema de la diferencia que hay en el fondo de caja chica. Entonces el concepto lo vamos a poner para complementar el fondo. Para complementar el fondo de caja chica a de caja chica por el faltante en arqueo. Entonces ahí estamos complementando lo que es el valor. Vamos a partir de esto. Ok. Para complementar el fondo de caja chica por el faltante en arqueo. Y podemos poner más detalles si ustedes desean para un poco explicar qué es lo que está pasando. Vamos a guardar esto y determinamos la diferencia. Entonces, aquí repito, esto es la partida adicional que no la hicimos en la clase anterior y que aquí la estamos colocando. Veamos. Ahí está la partida. Ahora, decíamos en una situación hipotética también, ¿qué pasaría si este 625 no fuera faltante, sino que fuera un sobrante? Y por eso el supuesto que está acá. Entonces, lo que haríamos, decíamos, era que ese sobrante lo vamos a tirar a otros productos, porque así se llama la cuenta, otros productos u otros ingresos, y el concepto es sobrante en caja. Caja chica. Pongámosle caja chica para que sea más específico. ¿Ya? Y por supuesto que se le da ingreso a caja. Y se le pone el concepto de sobrante en caja. Después este dinero pues lo cambiamos y se manda al banco. Decíamos también como una acción complementaria, si queremos investigar la diferencia, ya aquí puse si se investigara el sobrante o si se investiga el faltante, podría ser. Ya decir, esta parte que vamos a hacer es una investigación y para eso vamos a usar cuentas transitorias. En este caso, como era un sobrante, decíamos, va a ser pasivo transitorio 625 y hacemos la misma acción. Ahora, si es faltante, pues aquí va a ser cuentas por cobrar en esta parte.
o cuentas, perdón, cuentas activo transitorio, ¿verdad? Y sobrante o no, faltante en caja o diferencia en caja para no meternos en estar juzgando si realmente fue un faltante porque lo vamos a investigar. ¿Contra qué? Contra caja chica. ¿Ya? Vamos a sacarlo de caja chica. Entonces, así se elabora en el arqueo, ¿verdad? Es sencillo, pero de alguna manera hay que hacerlo decir que se haga el cálculo completo. Le mencionaba también que era necesario hacer este detalle porque cuando se marca diferencia, ustedes tienen que hacer el arqueo en frente de la persona responsable de la custodia y él tiene que dar fe de todo este detalle. Entre más detallado usted le haga el conteo de dinero del fondo que tiene a su cargo, mejor todavía. Y por eso inclusive hasta se le pide la firma. Como ven aquí, está la firma del administrador de caja chica o responsable, el jefe de contabilidad y el gerente responsable del área. En este caso, si fuera una persona que está en una tienda de ventas, pues va a ser el gerente de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, repito, esto es sencillo, ahí lo están viendo ustedes. ¿Cómo se llama? Solamente de contar la plata y marcar la diferencia. Las partidas, pues, son de rigor. Tenemos que hacer la partida correspondiente y como parte del anexo a esa partida es este arqueo que se hizo. Y ahí se va a visualizar bien si hubo faltante o sobrante, que en este caso del ejemplo decíamos es un faltante. Bien, digamos que esto es el arqueo de caja, en este caso era caja chica, que hay que hacerlo muy detalladamente. Veamos el otro ejemplo que vimos en clase, que era el flujo de caja. Para el flujo de caja y el taller que vamos a tener este sábado, se va a trabajar bajo ciertas condiciones preestablecidas. Por ejemplo, decíamos en el número 1, vamos a suponer que el saldo inicial a caja es de 25.500. Como lo vamos a hacer de julio a diciembre, quiere decir que el saldo inicial es al 30 de junio de el mismo año. Y aquí ponemos el valor, 25.500. Bien, el siguiente paso es que vamos a determinar los ingresos, ¿ya? En primer lugar, el giro principal de la empresa, ¿verdad? Es decir, la cuenta que permite su subsistencia es precisamente las ventas. Veamos, antes de colocar los valores de las ventas, vamos a armar un cuadro auxiliar donde vamos a estar jalando la información. Y aquí está el número 3, como ustedes pueden ver. En esta parte hay una condición. Dice que las ventas de julio son de 35.000 y se van a ir incrementando un 15%. Entonces, para julio tenemos los 35.000 y para agosto, si ustedes observan la fórmula, dice que es el valor de julio más el 15%. ¿Cómo vamos a ir incrementándolo? Multiplicándolo por 1.15. Y así lo podemos ir viendo para todos los meses. Y como ven, es 15% cada mes que van pasando. Y también se determinó que la política de crédito determina que los créditos que se tiene va a ser del 30% y luego la diferencia, 70%, es en efectivo. Si esto es así, yo tengo que determinar esta diferencia. Entonces yo voy a determinar de contado lo que es el 70% de la venta que hubo total y lo mismo voy a hacer con el crédito, es decir, al 30%. Y así para todos los meses hasta llegar a diciembre. De tal forma que el cálculo siempre va a ser constante, aunque el resultado va a ser diferente. Entonces ahí tenemos los créditos, volvémoslo a hacer. ¿Qué significa que este valor lo vamos a trasladar al flujo?
El flujo de caja, lo que me está tratando de presupuestar es el líquido que yo debo tener en el transcurso de la ejecución de este cuadro. Entonces, si yo quiero determinar el efectivo real que voy a tener en julio, no voy a contar los 35,000, sino que solamente lo que vendí de contado. Es decir, este valor que está acá es lo que yo recibí en efectivo por la venta que hice. Entonces, como ven, este es el valor, los 24,500 es lo que yo voy a poner en el mes de julio. El crédito, o sea, la diferencia, que son los 10,500, como no lo estoy recibiendo dentro del mes, lo voy a considerar como parte de los ingresos de dinero del mes siguiente. Entonces nos venimos para el flujo y como observarán, pues aquí tenemos los valores ya considerados, jalados de allá, de una manera referencial. Y por ejemplo, tenemos que en julio tenemos un valor de 24,000, es decir, 24,500. Todas las ventas de contado. ¿Y qué va a pasar en agosto? En agosto yo voy a tomar, aquí estamos. Ahí. Ajá. Yo voy a tomar el valor que recibí en efectivo del mes de agosto. Y voy a abrir otro rubro que es cuentas por cobrar, que son las ventas al crédito. Si observan, julio no tenemos nada porque se comienza en julio a hacer el presupuesto y el valor de crédito que tenemos de ese mes lo vamos a recuperar hasta el siguiente mes. Entonces, si observa, estos 10,500 corresponden a las ventas del mes de julio. Uy, ¿ya? Y ahí tenemos los 10,500 del mes de julio. Y así se van a ir jalando cada una de las ventas la recuperación del efectivo por las ventas efectuadas. Bien, y así para todos los meses hasta llegar a lo que es diciembre. Ahí tiene usted, esta es la recuperación por las ventas de noviembre. Estamos hablando de diciembre. ¿Ya? Aquí está noviembre, 18,364,57 y que lo estamos recibiendo en diciembre. Entonces, empezamos a tratar de determinar el IVA, ¿ya? El débito fiscal. Entonces, abrimos otro cuadro que se llama la determinación del IVA de las ventas. Entonces, tenemos en julio un 13% de la venta total, es decir, de los 35,000, y de eso vamos a recibir en efectivo nada más lo que corresponde al efectivo. 13% de 24,500. Este es el débito fiscal. Y ¿qué vamos a tener acá? En el mes de agosto lo jalamos con fórmula y vamos a tener siempre las ventas al crédito del siguiente mes de agosto y la recuperación por los créditos que voy a tener por la venta sin retorno del dinero en el momento. Entonces ahí tenemos la fórmula, cómo se está aplicando y así vamos a llegar al final. Ok, entonces nos jalamos los datos. Luego tenemos que otras consideraciones tomadas dentro del ejercicio. Quiero ver, aquí hay algo más. Está el débito fiscal y vamos a suponer que las compras de julio son de 25,000 e incrementándose 15%. Es decir, aquí tengo yo los 25,000 de compras y en este caso pues va a ser el valor de las compras de julio más el 15% que se está incrementando hasta llegar a diciembre. Y aquí, como ven ustedes, va aumentando su valor de acuerdo a la condición y políticas establecidas dentro de la empresa.
Y siempre, se me había olvidado decirles que vamos a ir totalizando en estos cuadros parciales como en el flujo que estamos realizando. Y tenemos los totales, ¿verdad?, de cada una de las filas. Bien. Permíteme, voy a tomar agua, permítame. Bien, como habíamos establecido, también dentro de las compras están los créditos fiscales, ¿verdad? Y los créditos fiscales están siempre determinados por el porcentaje de IVA que ya conocemos, y luego lo multiplicamos en las compras de julio de 25,000 por el 13%. Y como está supeditado también a una compra al crédito, que el proveedor me lo permitió, o sea, me está facilitando, yo voy a hacer ese cálculo, ¿ya? Es decir, el ¿cómo se llama? El valor de lo que recibí de contado por el 13%, y de igual manera lo que es, digamos, las compras al crédito. Y ese valor lo plasmamos, ¿verdad?, dentro del flujo, como parte de los egresos, ¿verdad? Es decir, con los ingresos hemos llegado nada más a la parte del débito fiscal, porque ya vamos a ver las otras condiciones que están establecidas de acuerdo al ejercicio que estamos desarrollando. Y aquí tenemos, repito, lo que es el crédito fiscal. Pero además de eso, tenemos que establecer el pago de impuestos netos. Y nos venimos a un cuadro adicional, ¿ya?, donde vamos a determinar el pago de impuestos. Aquí, como ustedes ven, dice pago declaración. Y lo que vamos a determinar es cuánto. Entonces, vamos a considerar el débito fiscal que ya hemos determinado, que son 4,550. Aquí no vamos a distinguir si es contados y crédito, porque como hablamos en clase, a Hacienda no le importa cómo venda usted el producto o cómo lo transfiera según la ley, ¿verdad? A él lo que le interesa es que si el producto lo movió, los inventarios los movió, ya sea que los haya vendido al contado, que los haya vendido al crédito o que los haya regalado, ¿verdad? O como una regalía. Eso no le interesa a Hacienda, y por lo tanto usted va a pagar el impuesto por la salida de la mercancía. Entonces, vamos a poner el débito como total. De igual manera, el crédito fiscal, ¿ya? El crédito fiscal es por las compras realizadas en su totalidad, 3,250, pero además también vamos a pagar en la declaración de pago a cuenta el valor de las ventas multiplicado por el 1,75%, que es lo que dice la ley. ¿Qué es el pago a cuentas? Decíamos, aquí están las ventas, 35,000 multiplicado por 1,75. Bien, ¿qué era el pago a cuenta? Decíamos, es un anticipo que se paga, pues se paga del impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta es el impuesto a los ingresos recibidos, a los ingresos trabajados en el giro normal de los negocios. Y Hacienda dice, mire, como usted me tiene que pagar un impuesto sobre la renta al final del ejercicio cuando haga su declaración, usted ahí va a calcular el impuesto que tiene que pagar de acuerdo a sus ingresos. Y entonces usted determina que los ingresos son es decir, el cálculo
del impuesto por los ingresos son, póngale, unos $3,000. Entonces, si el impuesto a pagar de acuerdo a la declaración es de $3,000, es de $3,000, entonces en la declaración usted está diciendo que va a pagar $3,000, pero le dice a Hacienda, mire, pero como yo ya le pagué anticipadamente, ¿y cuánto le pagué anticipadamente? 5,361. Es decir, al final, Hacienda me tiene que devolver la diferencia, es decir, 2,361,66. Repito, esto es un caso hipotético que en su momento, cuando hagamos la declaración de impuestos sobre la renta, hay que tomar en cuenta estos anticipos que se han entregado. Bien, y ese es el valor que vamos a colocar en el flujo, como parte de una salida. Por eso dice aquí, pago de impuestos. Luego tenemos otras condiciones. ¿Qué dice? El 13 me está diciendo que los gastos administrativos de julio son de 10,000 e incrementados en 10%. Entonces nos venimos para acá, donde está la salida, los gastos de administración, y decimos que es de 10,000 incrementado en 10% todos los meses, hasta llegar a diciembre. Es decir, la suma o sí, la acumulación en noviembre más el 10%. Luego establece que los gastos de venta van a ser de 20,000 incrementados en 15,000. El mismo jueguito lo hacemos en el flujo. Es decir, los gastos de ventas, dice, van a ser 20,000 y estos van a ser incrementados en 15%. Y aquí está la fórmula establecida como tal. Ok, veamos, estamos en el número 16, veamos el 17. El 17 dice, si existe saldo negativo en caja, se obtendrá un financiamiento bancario rotativo al 8% de interés anual, calculando la cuota para 5 años. Entonces, venimos al flujo y lo que determinamos es, solo para tener un ejemplo, aquí están los otros ingresos, es decir, los financiamientos. ¿Por qué pusimos 25,000 acá? Porque si yo elimino, si yo quito estos 25,000, ustedes observarán que el saldo inicial del mes siguiente es negativo. Es decir, si yo no consigo ese préstamo, yo voy a tener un saldo negativo en caja de menos 23,264,75. Por lo tanto, para no tener saldo negativo, yo hago un préstamo al banco de 25,000. Ya observen ustedes que ya queda positivo. Este valor inicial, 585,735,25, lo estoy jalando del saldo final de julio. ¿Con cuánto terminé julio? Con 585. Ese valor yo me lo estoy jalando. Y como observarán, está con fórmula. Ahí está, 585. Entonces, eso va a ir variando de acuerdo a las operaciones que se vayan a estar haciendo mes a mes. Entonces, como observan ustedes, se hicieron financiamientos en agosto 25,000, en septiembre 75,000, en octubre otra vez 25 y en noviembre otra vez 75. Es decir, se obtuvieron créditos por 200,000. Ok, pero sobre esto yo tengo que pagar la cuota mensual. Por ejemplo, en estos 25,000, yo voy a empezar a pagar la cuota 30 días después. Entonces, en septiembre yo tengo que ¿cómo se llama? Establecer una salida de la cuota como tal. Veamos. Venimos para los cálculos de los préstamos y tenemos. Ok. Aquí tenemos los préstamos.
Entonces tenemos el préstamo de 25,000 que se hizo en julio, de ¿cómo se llama? De 75 que se hizo en septiembre, 25 en octubre y 75 en noviembre. Pero ¿por qué voy a colocar 100,000 en septiembre? Porque estoy sumando los préstamos que me dieron de 25 más los 75. ¿Ya? Aquí no lo puse calado de estos dos valores, pero así debe de ser. Si yo busco en internet cuál es la cuota de 25,000 para 5 años, yo me vengo a internet, ¿ya? Y aquí saco el cálculo. Le digo a Google, cálculos de cuotas de préstamo. Ok. Y la primera que sale es la del BAC. Entonces en el BAC usted puede sacar de inmediatamente lo que es la cuota. En este caso son 25,000. ¿Verdad? ¿A qué tasa? Al 8%. ¿Y para qué tiempo? Para 5 años. Y le decimos que calcule la cuota. Entonces se observa. Aquí tenemos los 506.91 que hemos colocado en en el cuadro, 506.91. Esta es la cuota que yo tengo que poner como salida en el primer mes, que sería septiembre. Vámonos al flujo y tenemos los 506.91. Están los 506.91 en el mes de septiembre. Para el mes de octubre yo voy a pagar una cuota, decía, sobre los 200,000. Porque luego es el siguiente préstamo, sobre los 100,000. Porque yo el siguiente mes yo obtuve un crédito de 75,000 adicional a los 25. Entonces yo voy a calcular para poner la cuota acá, siempre en Google, lo que corresponde a 100,000. Es decir, 8% para 5 años, la cuota es 2.027.64. Nos venimos al flujo, ya van a ver, dice 2.027.64. Para el siguiente mes yo voy a ir acumulando la deuda, es decir, yo tengo 25,000 más 75, 100,000 más 25, 125,000. Entonces la cuota de 125,000, me vengo a Google otra vez y establecemos acá la nueva cuota. 125,000, 2.534.55. Como ven acá, aquí está establecido así. 2.534.55 y me vengo al cuadro del flujo. Y observarán que aquí dice 2.534.55. Para el mes de diciembre, yo ya voy a acumular lo que son los 200,000 que estoy realizando como crédito rotativo con el banco. Y luego vuelvo a hacer otra vez el mismo cálculo de la cuenta, del valor de 200,000. ¿Ya? Y sacamos la nueva cuota y va a ser 4.055.28. Es el mismo valor que hemos puesto acá en el mes de diciembre, 4.055.28. Aquí todavía no interesa para efectos de liquidez cómo se desglosa en capital e intereses. Nos venimos a los cuadros auxiliares y, por ejemplo, en el préstamo, déjeme ver acá. Decíamos que de los 506, que es la cuota por 25,000, yo voy a desglosar ese valor aquí, determinando el interés.
que según la fórmula del PIN, como pueden observar ustedes acá, esta es la fórmula del PIN para poder determinar los intereses de un préstamo a través de la cuota. Entonces decía que yo tengo que calcular los intereses. ¿Y cómo calculo los intereses? Según esto es el valmonto, que son los 25,000, multiplicado por la tasa de interés, que son el 8%, y multiplicado por el número de días que está pagando. En este caso, pues, como es septiembre, pues son 30 días. Y establecemos una tasa de interés, que en este caso nos salió 164,38. ¿Cómo vamos a sacar el abono a capital? Por diferencia. Es decir, la cuota es de 506,91 menos los intereses, la diferencia es a capital de trabajo. Y así podemos hacerlo para los demás. ¿Ya? Y así están octubre, noviembre, diciembre. Las cuotas siguen siendo las mismas. Ok. Luego hay otras asignaciones. Veamos aquí arriba, no hay. Tenemos el pago de la cuota de financiamiento y tenemos la compra de equipos, ¿verdad? Según la número 19, dice que la empresa vende un activo viejo, obsoleto, y lo venden 15,000. Y se va a comprar otro por 30,000. Entonces, veamos la parte del 19, acá, donde tenemos ¿cómo se llama? La compra del nuevo equipo y por el lado de los ingresos, la venta del equipo viejo, del equipo obsoleto. Entonces ahí se van compensando. Ingreso por la venta y salida por la compra. Ya el nuevo mueble me costó 30,000. Y ahí tenemos nosotros el flujo de efectivo, ya completito, en cada una de las columnas y los conceptos o renglones contables que debemos de manejar. Una situación de la técnica del flujo, decía yo, que si ustedes observan, hemos colocado el total de cada una de las filas. Si yo trato de averiguar de cuánto es estos 214,000, tengo que sumar todos los meses, es decir, de julio, que comenzamos el ejercicio, hasta diciembre. ¿Y cómo se llama? Y así podemos ir viendo las otras filas, ¿verdad? Es decir, el total de todo eso. Pero el total inicial no va a ser la sumatoria de todos los saldos iniciales de los meses anteriores, sino que aquí vamos a poner ¿cómo se llama? El pago del préstamo en la cantidad que corresponde. Bien, decíamos que para que la técnica funcione, yo tengo que jalarme este valor de 25,000 del valor inicial. Si usted no pone este mismo valor del total, porque esto lo hace a pie, por supuesto poniendo atención con qué valor comenzó. En este caso 25,000, y eso es lo que estamos queriendo calcular. Ok. Si nosotros colocamos el valor inicial del saldo, tenemos que verificar que las dos columnas últimas, esta que dice diciembre y esta que dice total, deben de ser iguales. Si observan, pues tenemos aquí en el saldo disponible, que es el que lleva el control del movimiento. Para diciembre yo tengo 22,666,61 y para el total tengo el mismo valor. Eso es algo que tenemos que debemos de tenerlo completo para que el método funcione. Entonces, repito, ahí tenemos todos los movimientos, hay que estar haciendo cálculos, pero algunos cálculos son más complejos que otros, para terminar de llenar el flujo. Como observan, pues ya tenemos lo que es el flujo como tal, de acuerdo a la técnica que les estoy explicando. Realmente hay otras formas de hacerlo, otras formas de determinarlo, pero eso va a depender de las necesidades o más bien de las actividades que realiza la empresa.
Este que hemos hecho acá es bien sencillo, no necesita mayor complejidad, solamente que utilice el sentido común adecuadamente. Entonces aquí está lleno ya el flujo de efectivo, conocido por su, digamos, traducción en inglés como el cash flow. Y bien, este sería como el ejemplo que quería plantearles, ¿verdad? Espero haya quedado claro. Y repito, vamos a desarrollar ese taller donde vamos a poner en práctica esto que les acabo de mencionar. Así que ya lo pueden bajar y nos vemos el sábado, primero Dios. Bien, buenas noches.